El Perú cuenta con diferentes atractivos turísticos que maravillan a millones de extranjeros. Un ejemplo de ello, el río Mayantuyacu, o mejor conocido como el río Hirviente. Ubicado en la Amazonía peruana, más específicamente en el distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca, región de Huánuco, este es un brazo del segundo río más grande del mundo. El agua está tan caliente que literalmente se aprecian burbujas emerger hasta la superficie, como cuando se prepara agua para té. Los primeros registros que se tienen del río Hirviente datan del siglo XVI, cuando los españoles llegaron a la selva peruana. Los relatos de Hernán Cortés dan fe de un caudal poderoso tan caliente que el agua literalmente estaba en punto de ebullición. Desde entonces, este rincón del Amazonas ha permanecido prácticamente intacto. Cualquier forma de vida animal que intente nadar a través del caudal del río Hirviente saldrá al menos con quemaduras severas. Algunos registros indican que incluso algunas especies se cocinarían vivas, ya que a lo largo de más de 6 kilómetros las aguas alcanzan temperaturas de hasta más de 80 grados Celsius, muy por encima del promedio de las corrientes en el Amazonas. Otros ríos hirvientes en el mundo corren cerca de sistemas volcánicos. Por el calor que emite el material que corre por debajo de la superficie, naturalmente el agua se calienta hasta temperaturas atípicas. Sin embargo, el Amazonas no se caracteriza por tener volcanes, Perú tampoco. El más cercano se encuentra a unos 700 kilómetros de distancia. De hecho, por milenios los pobladores originarios lo han conocido como Chanay Timpichka, el río hervido con el calor del sol. Por lo difícil que es acceder a esta región en Perú, el espacio ha sido escasamente estudiado. Se conoce muy poco sobre las formas de vida que habitan en la selva circundante. Sin embargo, la cuestión que realmente ha inquietado a los científicos es por qué está tan caliente y cómo es que se mantiene así a lo largo del año. Aunque lo normal sería que esta agua tan caliente proviniera de un volcán cercano, la realidad es que este no es el caso. Los geólogos que han estudiado la zona tienen una teoría. El agua del río Hirviente proviene de glaciares andinos y se adentra en zonas profundas de la Tierra donde alcanza estas temperaturas. Pero como todos los misterios, el río Hirviente de Mayantuyacu también cuenta con su propia historia mitológica que explica su origen. Según cuentan los habitantes de la zona, los cuales atribuyen al río numerosos poderes curativos, esta agua la creó una enorme serpiente llamada Yacumama, madre de las aguas, el cual es una criatura mítica ampliamente reconocida en las leyendas y mitos de la selva amazónica. Representada como una serpiente o anaconda gigantesca, es conocida por ser una protectora de los ríos y lagos y se cree que habita en las profundidades de las aguas amazónicas. En algunas historias se dice que sus escamas reflejan los colores del arco iris y que sus ojos son como luceros brillantes. Sea como sea, todavía no se conoce con certeza cuál es el origen de estas aguas tan calientes, y expertos en el tema siguen estudiando este singular río. Con el permiso del espíritu de la serpiente, los habitantes usan el agua del río Hirviente para hacer té y cocinar. El agua no sabe a azufre, ya que no existe ningún sistema geotérmico que caliente las aguas. Por el contrario, no sabe a nada, como agua limpia. Por ello, también la utilizan para la medicina tradicional local. Como las cascadas aledañas también están calientes, los pobladores originarios aprovechan la fuerza del agua para asearse en baños termales. Esto es en las partes del río Hirviente que están por debajo de los 40 grados Celsius. En los arroyos que superan los 80 grados Celsius, si un animal cae por error al agua, se cocina de inmediato. Aún a pesar de la relación ancestral que los locales guardan con este caudal, no existe una explicación todavía sobre por qué es tan caliente. Tampoco hay una relación causal entre el medio ambiente y las condiciones del agua. Ni siquiera la ciencia contemporánea ha logrado descifrarlo y solo una frase lo describiría. Es único y no hay otro en el mundo que se le equipare. Por ello, al río Hirviente lo sigue envolviendo un halo de misterio.
Si el video te gustó, dale like y si deseas suscribirte, estaré muy agradecida. Nos encontramos próximamente en otro relato curioso más del mundo, su gente y sus cosas. Muchas gracias a todos.